Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 18 de julio de 2026. Hoy en el resumen, cómo Bukele cambió las reglas para su segunda reelección. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Sí, tengo entendido. Pero aquí era la Constitución y ya le meten un marquito, le dicen y pum pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder... Eso lo dijo Nayib Bukele en 2013. Tenía 32 años, era alcalde de Nuevo Cuscatlán y faltaban 6 años para que llegara a la presidencia. En ese momento, ni los partidos políticos ni la Corte Suprema de Justicia discutían la posibilidad de que un presidente salvadoreño gobernara 2 periodos consecutivos. La reelección inmediata era una prohibición que permaneció desde la Constitución de 1886. 6 años después, Bukele ya era presidente. A finales de febrero de 2021, mientras El Salvador celebraba las elecciones legislativas y municipales, el youtuber mexicano Luisito Comunica llegó al país para documentar la jornada. Para ese momento, Bukele ya no daba entrevistas a la prensa salvadoreña, pero aceptaba entrevistas y conversaciones de influencers y figuras públicas. El youtuber publicó la conversación 4 días después, cuando El Salvador todavía procesaba un resultado que le daba nuevas ideas, el control de la Asamblea Legislativa. En medio de esa conversación, Luisito le hizo una pregunta a Bukele sobre la reelección. 37 años, ¿no? ¿Tenías cuando empezaste? 37, sí. Y vaya, ser presidente es como el máximo logro, o sea, así se ve, así se percibe. ¿Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El Salvador? No hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Pero en septiembre de ese mismo año, la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, reinterpretaron el artículo 152 de la Constitución. Hasta entonces, esa disposición impedía que un presidente buscara un segundo mandato consecutivo. La Sala resolvió que sí podía competir por la reelección inmediata, siempre que solicitara una licencia 6 meses antes de concluir su periodo presidencial. El Tribunal Supremo Electoral, que podía oponerse al respecto, no lo hizo. Dijo que seguiría la indicación de los magistrados que la Asamblea nombró de forma ilegal. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Con este anuncio... El 30 de noviembre de 2023, Bukele solicitó a la Asamblea una licencia de 6 meses para dedicarse a la campaña electoral. Ningún diputado se opuso. Tenía 42 años. Era la edad que 2 años antes él mismo había señalado como el momento en que estaría fuera de la presidencia porque, dijo entonces, en El Salvador no había reelección. Terminó siendo la edad en la que inició el camino para permanecer en el cargo. Durante la campaña, Bukele publicó un video de 1 minuto en la red social X. En él, dijo que si el oficialismo ganaba, abriría la puerta al regreso de las pandillas. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas.
porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Bukele no tuvo reparos en admitir que necesita esa mayoría, la misma que le permitió destituir ilegalmente a funcionarios que investigaban actos de corrupción en su gobierno, las negociaciones con las pandillas o los abusos contra personas detenidas en centros de contención durante la pandemia. Su asamblea nombró a los sustitutos y terminó de allanar el camino para gobernar sin contrapesos. Desde aquel 1 de mayo de 2021, Bukele no ha vuelto a escuchar un no de la Asamblea Legislativa, ni del fiscal general, mucho menos de la Corte Suprema de Justicia. Después que Bukele ganara las contiendas de 2024 y comenzara su mandato inconstitucional, la Asamblea reformó de nuevo la Constitución en julio de 2025. Dichos cambios se centraron en eliminar los límites a la reelección presidencial, amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años y adelantó las elecciones para 2027. Es decir, el bukelismo se restó 2 años de mandato e hizo coincidir las elecciones legislativas y municipales con las presidenciales. Con ese cambio, se cerró un ciclo que comenzó 4 años antes, con la Sala de lo Constitucional que el oficialismo impuso. Y también se rompió una tradición de casi un siglo. Desde 1939, cuando el dictador Maximiliano Hernández Martínez modificó las reglas para mantenerse en el poder, ningún presidente salvadoreño había vuelto a reelegirse de forma consecutiva, ni siquiera durante las dictaduras militares. Y atención con esto, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha inscrito su candidatura para el año 2027. Va a competir una vez más para ser el mandatario de esta nación centroamericana por los próximos 6 años más. Lo ha hecho en conjunto del vicepresidente Félix. 13 años después, frente a quienes cuestionan la reelección indefinida, Bukele escribió en su cuenta de X un largo mensaje en el que dice que la Constitución fue reformada por una supermayoría elegida en las urnas, que esas elecciones fueron observadas por miles de representantes internacionales y que ningún organismo multilateral ni ningún país las ha desconocido como libres y democráticas. Hablamos con el abogado constitucionalista Daniel Olmedo sobre las consecuencias jurídicas de estos cambios. El respaldo popular en votos, encuestas o redes sociales no habilita violar un límite a la Constitución. Las cláusulas pétreas marcan la columna vertebral de la Constitución. Cuando reformaron una de ellas, el orden constitucional se rompió de manera absoluta. Para Olmedo, el problema es que Bukele utiliza como fuente de legitimidad una Constitución cuyos límites ya fueron quebrados. La Constitución perdió toda su fuerza de límite al poder y también perdió su función de fuente de legitimación al poder. Ahora intentar justificar la legitimidad de una reelección presidencial en El Salvador, invocando que el texto de la Constitución ahora lo permite, vale tanto como intentar justificar la reelección de Daniel Ortega, porque el texto de la Constitución nicaragüense ahora también lo permite. Bukele también respondió que la reelección indefinida existe en países como Alemania, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, y que prácticamente todas las constituciones del mundo han sido modificadas alguna vez. La diferencia, sostiene, es que en El Salvador esos cambios no llegaron después de una guerra, un golpe de Estado o un proceso violento, sino a través de los votos. Sin embargo, esa comparación no es válida. Así lo explicó Carolina Jiménez, presidenta de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. La comparación que hizo el presidente Bukele en su post en X o Twitter, respondiéndome a un post que yo hice sobre su reelección indefinida y comparándola con los casos de Venezuela y de Nicaragua, es totalmente falsa. Nombró 18 países y los 18 países, sin excepción, son países con sistemas parlamentarios de gobierno. No son comparables los sistemas parlamentarios
y los sistemas presidencialistas de gobierno. En los sistemas presidencialistas, la reelección indefinida consecutiva no permite la alternabilidad democrática porque la reelección del mismo jefe de gobierno o jefe de Estado implica que se queden por periodos determinados de un tiempo y se vuelvan a reelegir por ese periodo, que pueden ser muy largos, 6 años o más años. En los sistemas parlamentarios, quien decide si una persona se reelige o no es el Parlamento o las mayorías parlamentarias y puede ser por tiempos cortos o más largos. Es decir, el sistema político salvadoreño no funciona de la misma manera que el de varios de los países citados por Bukele. El Salvador tiene una forma de gobierno presidencialista. En este sistema, el presidente, elegido por la ciudadanía, ejerce como jefe de Estado y de gobierno, dirige el poder ejecutivo y gobierna de manera independiente del Parlamento durante un periodo determinado. La conclusión de Bukele es que los salvadoreños eligieron a la mayoría en la Asamblea y nadie cuestionó la legitimidad de dichas elecciones. Lo que esa mayoría decidió hacer con la Constitución forma parte del camino que el país escogió, o como escribió Bukele, cada pueblo elige su propio camino. 7 años en el poder no han desgastado la popularidad de Bukele. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, publicada en junio de 2026, dice que el 87.8% de los salvadoreños aprueba su gestión y le pone una nota de 8.24 sobre 10. Es incluso un poco más alta que la que recibió el año pasado, aunque ya no alcanza las calificaciones de sus primeros años de gobierno. Mientras tanto, los partidos de oposición salvadoreños siguen armando sus fórmulas presidenciales. El FMLN, el partido de izquierda del que Bukele terminó expulsado en 2017 y del que salieron diputados y funcionarios, que después formaron parte de su gobierno, anunció a su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Recibo con humildad, gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad la propuesta realizada por los movimientos ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, la clase trabajadora, gremios representados en CONADESA y en Movimiento Poder Ciudadano, que proponen mi nombre como candidato a la presidencia de la República de El Salvador. Convencido que este es un llamado... Con esas palabras, el doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, anunció el pasado 12 de julio que aceptaba la propuesta de postularse como candidato presidencial para las elecciones de 2027 bajo la bandera del FMLN. Su candidatura llega en uno de los momentos más difíciles para el único partido de izquierda del país. Tras las elecciones de 2024, el FMLN quedó sin representación en la Asamblea Legislativa y perdió todas las alcaldías que aún gobernaba. Su caída ha sido sostenida. Pasó del 14.40% de los votos en las presidenciales de 2019 al 6.40% en 2024. De cara a 2027, el panorama sigue siendo adverso. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública revela que el FMLN solo cuenta con el 1.3% de apoyo de la población. En ese contexto, Aguirre destaca más por su trayectoria como dirigente sindical y defensor del derecho a la salud que por su carrera política. Desde 2021, ha denunciado de forma constante la escasez de medicamentos, las deficiencias en proyectos como la telemedicina y los retrasos en cirugías y consultas. Esa labor incluso derivó en un proceso de despido que se hizo público en mayo de este año. Por otra parte, el partido de derecha, Arena, atrasó sus elecciones internas al 26 de julio. La dirigencia justificó la decisión bajo el argumento de facilitar una mayor participación de la militancia del partido. El proceso interno ya superó las etapas de elecciones primarias y cierre de inscripciones de precandidaturas. El cronograma electoral establece que en agosto se conocerán las candidaturas que sean admitidas oficialmente para competir en las elecciones del 2027. La Asamblea Legislativa compró vehículos por $425.061 en abril de 2026, según el registro de adjudicaciones del Sistema Electrónico de Compras Públicas conocido como Comprasal, consultado por la prensa gráfica.
Comprasal es la plataforma oficial en que las instituciones del Estado publican y gestionan sus procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, con el objetivo de garantizar la transparencia, la publicidad y la competencia en las contrataciones públicas. Pese a ello, la Asamblea no respondió a una solicitud de acceso a la información presentada por ese medio el 18 de junio ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, mediante la cual se buscaba conocer cuántos vehículos fueron adquiridos, qué tipo de unidades se compraron y cómo serían distribuidas. Posteriormente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, también evitó responder preguntas sobre el tema. De acuerdo con el registro de Comprasal, la licitación fue publicada el 6 de marzo, la recepción de ofertas concluyó el 26 de ese mes, la adjudicación se realizó el 27 de abril y el contrato fue firmado el 12 de mayo. Por otra parte, el inventario publicado en el portal de transparencia, actualizado hasta marzo de 2026, indica que la Asamblea Legislativa contaba con 50 vehículos, entre automóviles, camionetas, microbuses y pickups. Sin embargo, el documento no detalla cómo están distribuidos entre dependencias o funcionarios, ni incluye motocicletas debido a que estos bienes tienen un valor inferior al umbral establecido para su publicación. Además, señala que desde 2021, la institución ha adquirido al menos 8 vehículos, con una inversión acumulada de $322,915. La semana pasada circularon rumores en redes sociales sobre la supuesta liberación del expresidente Antonio Saca, condenado en 2018 tras admitir el desvío de más de $300 millones de fondos públicos durante su gobierno. Mario Machado, abogado del expresidente Antonio Saca, explicó a El Faro que Saca sigue encarcelado, que aún le restan 3 meses para cumplir la condena. Para saber más, lee la nota completa escrita por Gabriela Cáceres en elfaro.net. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador explica cómo el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, logró quitarse una orden internacional de captura. Y sabemos que la emoción no solo está en nuestra familia, sino que en muchas personas a lo largo y ancho del país. Hemos recibido una cantidad de mensajes y de llamadas de las personas diciéndonos que quieren poder ir a Palmerola a recibirlo y verlo. Y sabemos que hay un grupo de amigos y líderes de mi padre que pues están organizándose y ayudándole a esas personas para poder ir ese día a Palmerola. Y pues bueno, una vez que él llegue... Esta es la hija del expresidente Juan Orlando Hernández en una entrevista con la televisora HCH. Daniel Hernández anuncia que su padre está a 10 días de regresar a Honduras y asegura que el pueblo está invitado a un evento público en la capital para dar gracias por el milagro de su liberación en enero pasado. El expresidente Hernández fue absuelto de una condena a 45 años de prisión a través de un perdón oficial del presidente Trump. Hernández está acusado de fraude y lavado de unos $2 millones en Honduras en un caso conocido como Pandora 2. Por estos cargos, él no ha podido regresar a pesar de su liberación en Estados Unidos. El 26 de junio pasado, un juez en Honduras suspendió provisionalmente la orden de captura en su contra bajo el argumento de que tiene derecho a ser escuchado en un tribunal. Hernández aterrizará en el aeropuerto de Palmerola el día 26 por la mañana y el 3 de agosto enfrentará una audiencia para rendir testimonio en el caso Pandora 2. Después de la audiencia del 3 de agosto, el juez del caso Pandora podría dejarlo en libertad. Hernández quería que la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol fueran revocadas definitivamente antes de volver al territorio hondureño. Su abogado Mario Cárdenas solo consiguió que un juez la suspendiera mientras se enfrenta a la audiencia de agosto. Hernández logró este beneficio en el arranque del nuevo gobierno en Honduras, liderado por Nasri Asfura, del mismo partido de Hernández, el Partido Nacional. A finales de junio, el medio Criterio de Honduras reveló además que a pesar de múltiples denuncias y congelamiento de bienes, sobre Hernández no hay más cargos penales. Esto refuerza la narrativa falsa que ha promovido el expresidente de que es completamente inocente. El propio Hernández aseguró que el indulto significaba que se le había demostrado su inocencia. Sus hijas también retomaron ese discurso como lo contamos en el resumen del 11 de abril.
Recientemente, una cuenta de sátira de política en Honduras publicó un video en X de una supuesta marcha a favor del regreso de Hernández al país. El periódico El Heraldo desmintió la publicación y aclaró que el video había sido publicado originalmente en 2019, cuando los manifestantes salieron a brindarle apoyo a Hernández por la acusación por narcotráfico que la justicia de Estados Unidos había hecho contra su hermano, Tony, y por la cual fue condenado a cadena perpetua. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.